Bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21. Muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo las noticias de la Iglesia en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero. Bienvenido, Padre Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, aquí estamos nuevamente encontrándonos con todos nuestros amigos. En una semana muy especial porque en esta semana estamos conmemorando los 40 años de la Guerra de Malvinas. Una semana muy emotiva, muy fuerte para todos los argentinos en un contexto también difícil. Así es, las guerras son siempre una tragedia y nuestra experiencia de Malvinas fue, como toda guerra, una verdadera tragedia que todavía nos sigue doliendo mucho. Comencemos entonces nuestro programa. Hablar de la Guerra de Malvinas para nosotros remueve muchas cosas, ¿no? Y trae muchos recuerdos, para muchas familias un dolor muy grande. Yo sé que estuviste, Jorge, en Malvinas. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo fue tu experiencia? Estuve en Malvinas en el año 2000, en noviembre del año 2000. Acompañé el primer grupo de familiares que pudieron viajar a las islas. Pude celebrar la misa en el cementerio de Darwin. Fue una experiencia muy fuerte, muy profunda, de una enorme riqueza. Ahí te veo, Jorge, mirá. Allí estoy en una de las trincheras que había, allí estamos viendo algunos restos que hay en la montaña, eso es en Mount London, donde hubo una lucha tremenda. Eso es el cementerio de Darwin, que ahora está un poco cambiado. Cuando fuimos nosotros, las cruces eran esas cruces de madera que se ven ahí, ahora hay otro tipo de cruces, y ya se identificó a casi todos los soldados. Esas cruces tenían una leyenda que decía solamente un soldado argentino que solo Dios conoce. Las personas que iban tenían que elegir una cruz cualquiera y lloraban de la cruz que elegían, pero no sabían si era allí a donde estaban sus familiares. ¿Y cómo es acompañar a las personas en esa situación tan particular, ¿no? Porque uno cuando, un sacerdote, digo, cuando acompaña a un familiar que perdió a un ser querido, en un responso, incluso en un velatorio o en el mismo cementerio, bueno, se da una situación particular, uno reza y rezamos en comunidad por alguien que ya no está, pero que está ahí también. ¿Cómo pasa, cómo fue eso en Malvinas, de acompañar a alguien que, bueno, tomó esa cruz porque estaba ahí? Es una de las cosas más lindas que hacemos los curas, el acompañar a las personas en momentos de muchísimo dolor y en momentos en los cuales solo son preguntas lo que hay en nuestro corazón. Son momentos en donde nos alegramos infinitamente de la maravilla de la buena noticia de Jesús. Tenemos una buena noticia para transmitir siempre, cualquiera sea el contexto y cualquiera sea el dolor que se esté viviendo. En el caso de Malvinas era muy especial porque además había que irse hasta ese lugar. El clima, todo era muy difícil para esas personas. La mayoría de ellos venían del Chaco, se encontraban en un ámbito completamente diferente al que estaban acostumbrados.
el viento, el frío, los lugares a donde se ven los restos de los agujeros de las bombas, estar caminando por esos sitios llenaba de muchísimo dolor y muchísima impresión. Yo creo que nos pasamos 3 días llorando todos. Pero se generó un ambiente de muchísimo cariño y muchísimo amor. Y bueno, y desde la fe, la alegría enorme de poder acompañar estas cosas y poder poner en cualquier circunstancia una palabra de esperanza y una palabra de vida que viene de la buena noticia de Jesús. Tal cual. Pensaba en el libro que se dio luego, ¿no? A partir de esta experiencia yo escribí un libro que se llama Soplar sobre la herida. El título del libro me lo dio el viento. Cuando uno camina ahí hay tanto viento, viste que cuando el viento sopla un poco fuerte uno le lloran los ojos. Claro, sí, sí. Y yo decía, ¿qué hago acá, Dios mío? Y me salió decir, estamos soplando sobre la herida. Cuando uno sopla sobre una herida no cura, no, pero acompaña alivia. Y alivia. Sí. Y acompañar y aliviar el dolor es una de las cosas más importantes y más lindas que tenemos para hacer. Y como sacerdote, como persona, y recibiendo de estas personas una fe y un testimonio extraordinario, no hubo una sola palabra de rencor, de bronca, de tristeza. Era muy triste todo, claro, pero muy lleno de esperanza. Pienso en este tiempo tan difícil, en esta conmemoración y también en la cercanía de la Semana Santa, ¿no? Detrás de la muerte está la resurrección y ese soplar sobre la herida también implica acompañar a ese camino y mostrar que ese camino no está truncado, que el camino de esas personas no está truncado por la muerte, sino que está habilitado, abierto a la resurrección. La resurrección del Señor acompaña todo el dolor, no es el final feliz de un momento doloroso. Claro, claro. Es aquello que nos acompaña en todo momento como esperanza, como fuerza, como aliento, cualquier dolor, cualquier enfermedad. Entonces, a lo largo de esos días uno pudo compartir y vivir de una manera especial algo que uno como sacerdote muchas veces tiene que acompañar, que en el tiempo de la pandemia fue especialmente doloroso, que se convierte el mismo dolor en su manera de ser vivido ya ahí en una buena noticia y en una esperanza de resurrección. Como decía Pablo, ustedes no estén tristes como los que no tienen esperanza. Hay muchas maneras de estar triste. Uno puede estar triste con bronca, triste angustiado, triste y de 1000 maneras. Cuando uno está triste y con esperanza, tiene una enorme sensación de paz. En este programa especial en el que hablamos de Malvinas y de los 40 años de la Guerra de Malvinas, les presentamos un testimonio muy importante. José Ignacio López nos cuenta cuál era el contexto mundial para el inicio del conflicto y además también nos cuenta el papel importantísimo del Papa San Juan Pablo II para tratar de resolver esa situación tan dolorosa. La decisión de llevar adelante esa operación militar, que para mí constituye el mayor hecho de corrupción de la dictadura, porque fue pensada para salvar un régimen que estaba en descomposición, para intentar salvarlo con eso que significaba aprovecharse y utilizar una causa nacional. Cuando finalmente ocurrió, allí la sociedad tenía muchos motivos para confundirse y para que explotara allí el patriotismo mezclado con otras cuestiones y
Y aún en la Iglesia, aún en la propia jerarquía de la Iglesia, hubo también esa confusión. Hay que recordar que el Papa Juan Pablo II, en pleno inicio de su pontificado, en ese diciembre de 1978, allí Juan Pablo II no trepidó en su afán de evitar la guerra con Chile, que era una guerra que ya también estaba por estallar, si no había estallado. En realidad, como uno lo puede revelar y lo pudo saber en ese momento, había tropas argentinas que ya habían ingresado en territorio chileno cuando el cardenal Zamoré vino a la Argentina y consiguió en sucesivos viajes en Buenos Aires y a Chile que el 8 de enero del 79 se firmara el pedido de los dos gobiernos de hacer la mediación. Y allí comenzó la mediación. ¿En qué estado estaba la mediación cuando se produjo la invasión a las Malvinas? Estaba en un estado tal que el Papa había avanzado, en el Vaticano las dos delegaciones habían avanzado en sus conversaciones para encontrar una solución al diferendo, y el Papa había producido su propuesta, la propuesta para resolver el diferendo limítrofe entre la Argentina y Chile. Chile contestó rápidamente esa propuesta. Esa propuesta fue hecha a finales de diciembre del 81. La Argentina desde entonces, hasta que se fue la dictadura, nunca respondió, porque la propuesta del Papa quedó cajoneada, o peor aún, siendo presa de las disputas que libraban la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército por el poder en la Argentina, en cuyo cauce también cayó la decisión de la invasión. Pero sí lo que había en ese primer momento, y esto era lo que dificultaba, y aún en el seno de la Iglesia, lo que había quienes llegaron a entusiasmarse y a acompañar esa operación, y quienes casi no podíamos hablar. Y en aquel momento era muy difícil que uno pudiera ensayar alguna reflexión sobre lo que estaba pasando y no ser tildado de traidor a la patria. La invasión a Malvinas se produce cuando hacía ya 2 años que estaba en gestación el primer viaje de un pontífice romano a la Iglesia de Inglaterra, escindida de la Iglesia hacia varios siglos. En ese momento estalla el conflicto de Malvinas. Y por eso el 25 de mayo del 82, cuando ya el conflicto estaba en pleno, el 25 de mayo, fecha elegida precisamente por el Papa Juan Pablo II, el Papa escribió de su propia mano, como lo dice el texto que él envió a los argentinos, él escribió una explicación de por qué y una aclaración de por qué venía la Argentina. En esta perspectiva se coloca mi actual viaje a Argentina, que tiene un carácter excepcional, totalmente distinto de una normal visita apostólico-pastoral que queda para otra ocasión oportuna. Venía a la Argentina porque había viajado pocas semanas antes a Inglaterra en un viaje que era imposible de cambiar, de variar de fecha, de postergar, porque así lo requerían las condiciones, e incluso así lo había sido la misma opinión del episcopado inglés. Entonces el Papa manda una explicación de por qué va a venir a la Argentina, cuando ya las hostilidades están en desarrollo, y cuando llega el Papa, pocos creían que ese conflicto iba a terminar o que se iba a conseguir la paz sin la rendición argentina, que sucede prácticamente en simultáneo con la visita del Papa. Muy pocos días después, creo que el Papa se va el 12 de junio y la Argentina se rinde el 14. El Papa se involucró apenas
comenzaba su pontificado en evitar una guerra, evitar la guerra tremenda que hubiera sido la guerra entre Argentina y Chile. En estos difíciles e intranquilos días es necesaria en tierra argentina la presencia de la Iglesia que ora, de la Iglesia que da testimonio de amor y de paz. Que el testimonio de la presencia del obispo de Roma y de vuestra unión con él den un impulso a la historia de la salvación en vuestra tierra nativa. Y ya cuando su pontificado estaba en desarrollo y en pleno desarrollo y su figura se sabía de qué se trataba y ya suscitaba tanta adhesión y su compromiso con la construcción de la paz y su prédica en el mundo era grande, él ahí tiene que visitar a la Argentina cuando la Argentina estaba siendo vencida en una guerra. ¿Cómo se construye la paz a 40 años del conflicto? ¿Cuál es el papel de la Iglesia como constructora de la paz en un contexto como el que vivimos? Nos lo cuenta Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de Argentina. La Fe del Centurión es un grupo de laicos que tuvo la iniciativa de recuperar, habiéndose enterado que la Virgen, que estuvo en las Malvinas, la Virgen de Luján, llevada por un capellán nuestro castrense, estaba ya en la Catedral de Inglaterra, de Gran Bretaña. Pusimos en contacto con el obispo castrense Paul Mason, que inmediatamente aceptó la devolución y entre las iglesias argentina y británica, y también podríamos decir con una presencia del Papa, porque en ese encuentro con el Papa pudimos recibir uno y otro una imagen de la Virgen. Así pudo volver y quedamos amigos desde entonces, y él con el deseo de venir un día a nuestra patria. Así que providencialmente en este encuentro de veteranos argentinos y británicos por la paz, construyendo esta cultura de la paz, el obispo Mason pudo venir y plasmar este deseo suyo y seguir consolidando estos vínculos de fraternidad que sin lugar a dudas construyen y hacen la paz. Fue muy significativo el encuentro en Luján porque entregaron la imagen un veterano inglés y un veterano argentino, uno de la Fuerza Aérea, y Cardoso, que de los británicos, que ayudó mucho en el reconocimiento de las tumbas que no querían que sea NN, sino que tuvieran un nombre. Él mismo dijo que se puso ahí la camiseta de la humanidad y no de un país, ni de Argentina ni británica, sino de la humanidad. Así que fue muy emocionante ver a los ingleses y los argentinos abrazándose, mirándose a los ojos y en tierra, en esta querida nuestra tierra, bueno, vislumbrar lo que significa ser hermanos y allí no había enfrentamiento. Y como digo, más allá de los reclamos lícitos que podamos pensar o hacer o desear, claro. Sin embargo, la paz es el mayor bien y al cual todos tenemos que aspirar, y nunca la guerra. Concretamente, el Papa Francisco, en nuestro tiempo, valientemente dice, como por ejemplo, que la guerra es una catástrofe y es sacrílega. Nunca la guerra es el camino. Siempre el diálogo, el respeto, la justicia y por sobre todo el respeto a los hombres concretos, a la historia, a los pueblos, es el camino que la Iglesia debe transitar. La paz es una construcción que la vamos logrando por caminos de diálogo, de fraternidad, de mirarnos a los ojos, de saber que luego de un conflicto, más allá de las razones o las búsquedas que se tenga para llegar a ese conflicto, descubrir que en tiempos donde acabó el conflicto somos hermanos y somos amigos a quien amar, no somos los enemigos. Y me parece que la clave será esta, ¿no? Mirarnos a los ojos y volver a descubrir que en la paz ganamos todos y en la guerra perdemos indiscutiblemente todos, aunque haya vencedores y vencidos. Por la paz hay que hacer todo, aún entregar la propia vida.